Juan Carlos Fernández. Continuamos, mis queridos amigos, continuamos con todos ustedes. Creo que ya tenemos a Nigmer. Nigmer, ¿me escuchas? Vamos a ver, ¿ya lo tenemos ahí? ¿Me escuchas mejor, Juan Carlos? Ahora perfectamente, hermano. Mira, bienvenido al programa. Muchísimas gracias. Ya veo que tu salud está completamente recuperada, gracias a Dios. Mira, gracias a Dios, el apoyo de todos ustedes. Tenemos unas declaraciones que han causado cierto polvorín, ¿no? La primera fue la del gobernador Rosales. Él ha dicho en Expo Zulia que debió haberse negociado primero antes de ir a las elecciones, que él es un hombre de diálogo. Hasta allí dejó él su mensaje. Luego, el rector del Consejo Electoral Nacional, Vicente Díaz, ha dicho que tenemos que luchar con la Constitución en la mano, tanto gobierno como oposición. Pero el señor Enrique Ochoa Antich ha dicho que hay que pasar la página, y no solamente pasar la página, sino que cerrar el libro y comenzar a leer un libro nuevo. ¿Cuál es la posición de Nigmer Evans sobre este tipo de declaraciones? Mira, por supuesto que hay diversidad de posturas en este sentido y hay un objetivo fundamental en la introducción de este tema en la opinión pública en este momento, que es empezar a abrir aguas nuevamente, a partir aguas en relación con el establecimiento de la opinión pública con miras a unas próximas elecciones regionales, porque ese es el éxito que ha tenido de manera permanente el gobierno de Maduro al dividir a la opinión pública y a los sectores de oposición de mayoría democrática a partir de los resultados del 28 de julio, que no termina de reconocer la institucionalidad del Estado, pero que está siendo reconocida no solamente por el pueblo venezolano, sino además por la mayoría de los países en el mundo. Sin duda hay una dificultad, Juan Carlos, porque ellos van a seguir goteando y quizás algunos sectores de la oposición o de la mayoría democrática van a seguir respondiendo a los intereses de ese goteo que va a irse acumulando, cuando en este momento el centro de atención de la población venezolana está no solamente en diciembre y en ver cómo resolvemos las hallacas, sino además en el 10 de enero desde el punto de vista político. O sea, cuando uno está en la calle, cuando uno intercambia con comunidades, con sectores de liderazgos intermedios, en municipios, en estados, la gente lo que hace es hablar de qué sucederá el 10 de enero en relación, bueno, con la incertidumbre, con la duda que existe en relación a las afirmaciones de una parte y de la otra, de la juramentación que debe darse desde el punto de vista constitucional para esta fecha. En este momento, los únicos que están hablando de pasar la página, o los únicos que están hablando de unas elecciones regionales, son aquellos que están interesados en aparentemente superar un tema que está centrado fundamentalmente en el artículo 5 de la Constitución, que es el tema de la soberanía popular establecida en el artículo número 5. O sea, creo que la gente, más allá de empezar a hablar de un tema electoral, sin duda alguna va a ser muy complejo poder abordar cualquier tipo de dilema que se presente en este sentido sin tener como precedente el hecho de la vulneración o por lo menos lo que está confirmado es la no publicación de los resultados mesa por mesa, centro por centro, parroquia por parroquia de las elecciones del 28 de julio. Y esto por supuesto que cubre de un manto bastante turbio cualquier próximo proceso electoral que se desarrolle en Venezuela. Es difícil, en verdad, con el respeto que le tengo yo a Enrique Ochoa Antich, hablar de pasar la página. Sin duda alguna, es reproducir el discurso que le interesa al gobierno. No digo con esto que él esté secundando esto, pero sin duda alguna que es imposible no asociar esta afirmación con el interés del gobierno de Maduro. Claro, sin duda Enrique tiene una característica particular, que él tiene un rechazo personal a María Corina Machado. Ahora, Vicente Díaz dice, o jugamos con las armas que tenemos en la ley o en el modelo político que tenemos, o jugamos a la insurrección. Muchísima gente tiene como expectativa algunas cosas que ha dicho en Mundo, que en mi opinión han sido mal tituladas, más bien por los periodistas, porque el Mundo en ningún momento ha dicho que él se viene a juramentar el 10. Él ha dicho que la expectativa, que la esperanza, que él que le está haciendo el esfuerzo, pero jamás ha jurado ni ha prometido que se viene a juramentar el día 10. Luego la gente toma eso a pie juntillas
y por otro lado la expectativa en el señor Trump, la expectativa en el señor Rubio o la expectativa en el señor Prince. Cuéntame un poco. ¿Se puede sobrevivir en política con estas expectativas? Mira, yo sumaría a esos comentarios que tú haces la misma declaración hecha por María Corina Machado cuando se le preguntó si tenía fecha, y ella misma, con una palabra de uso común y vulgar, describió el hecho de que no había fecha. O sea, incluso refiriéndose al mismo 10 de enero. Creo que aquí nadie en su sano juicio puede ponerle fecha a lo que es la expectativa de concretar el resultado electoral del 28 de julio, porque quienes ostentan el poder hoy tienen el control de la fuerza del Estado y están negados a la posibilidad de generar un reconocimiento o por lo menos hacer una revisión creíble del resultado del 28 de julio. Pero también es bastante lamentable que se afirme que aquí lo que hay es que negociar, no porque eso sea lo que haya que hacer, sino porque pareciera que eso niega el hecho de que aquí se han hecho infinidades de negociaciones y que se negoció, de hecho, antes del proceso electoral, y que se han dado distintos procesos que incluso condujeron a acuerdos públicos como los de Barbados, y otros no públicos, ¿no? Como los de Doha. Entonces, creo que tratar de tergiversar, tratar de ubicar y de colocar a las personas que están exigiendo que haya un resultado, que haya respeto al resultado electoral del 28 de julio, como a aquel sector que no quiere dialogar, que por cierto hoy es la mayoría democrática, que sí quiere dialogar, que sí quiere negociar, pero que también quiere que se respete la decisión que hubo en ese proceso insurreccional, porque Juan Carlos, también aquí hubo una insurrección. La insurrección fue una insurrección popular en ejercicio de la soberanía popular con base en el artículo 5 de la Constitución, y esa insurrección se dio el 28 de julio. Así que negar incluso el derecho ciudadano a la insurrección es ignorar las ciencias políticas, es ignorar el hecho de los derechos de los pueblos y de los elementos que han permitido la transformación ciudadana en los distintos países, las distintas historias. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es la violencia. Aquí nadie está hablando de violencia, nadie, pero absolutamente nadie dentro del país. Sí, efectivamente, como tú comentas, fuera del país hay, bueno, estos llamados de sectores mercenarios, Eric Springs, la falsa expectativa que se genera de ese salvador externo a la situación de Venezuela. Yo en verdad que poco le doy, no le dejo de dar importancia, pero no le doy relevancia al hecho de generar unas falsas expectativas en ese sentido. O sea, hoy el pueblo venezolano no se puede generar una falsa expectativa para el 10 de enero y no se puede generar tampoco una falsa expectativa de dioses guerreros del Olimpo que vengan a salvarnos. Yo lo que sí estoy seguro es que a partir del 28 de julio el hecho insurreccional cívico ciudadano que se dio ante una elección con una absoluta adversidad, dio como resultado el hecho de que el pueblo venezolano, con métodos de comprobación ciudadana que están publicados en las redes sociales, a través de las aptas, a través de videos, ha demostrado que efectivamente hay una posición mayoritaria del pueblo democrático venezolano de generar un cambio en el país, y que eso no se ha detenido, que es un proceso que se abrió de soberanía popular el 28 de julio y que eso no se ha detenido. El proceso electoral del 28 de julio no se ha cerrado. Lo que ha cambiado es de plano. Ya no está en el ámbito electoral, sino estrictamente político. Ahora, por supuesto que el 28 de julio nos demostró que la vía es electoral, pero también corremos el grave riesgo de continuar en una vía electoral que no termine de concretarse con la legitimidad que debe generar un acto como este, y ese es el temor, esa es la preocupación de la población en general hacia la expectativa del 10 de enero.
Sí, yo tengo la impresión, Nigmer, y seguramente vamos a hacer ahorita un breve corte, vamos con Evelyn y luego regresamos contigo, pero yo tengo la impresión y te lo dejo al retorno. Mi impresión, no estoy asegurando que esto sea cierto porque no lo puedo asegurar en modo alguno, pero mi impresión es que va a haber una fractura de la plataforma unitaria, sin necesidad de que digan que quieren pasar la página, porque probablemente muchos no quieran pasar la página sobre el proceso del 28 de julio, tampoco quieren dejarle el camino libre al PSV para que se encargue y gane todas las gobernaciones, todas las alcaldías, la Asamblea Nacional nuevamente, entonces sean otro montón de años con todos los poderes públicos cooptados por la mayoría oficialista. Al retorno, me comentas un poco cómo balancear ambas cosas, cómo balancear la necesidad que tiene, por ejemplo, el Zulia de continuar con los tímidos avances que ha tenido en materia de mejoramiento de las condiciones de los servicios públicos o las alcaldías, con el ¿qué tiene que ver eso con el pasar o no la página? O sea, ¿cómo hacer para caminar y masticar chicle al mismo tiempo? Ya en un momento regresamos con el politólogo Nick. Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Estamos conversando con el politólogo Nigmer Evans sobre esta realidad venezolana cada vez más compleja. Oye, Nigmer, se incorpora no al programa, pero sí a la discusión el exgobernador del estado Lara, Orlando Fernández Medina, y dice: preguntas inocentes a la propuesta de diálogo de Manuel Rosales. ¿Qué es lo que vamos a dialogar? ¿El triunfo contundente de Edmundo González el 28 de julio? ¿No le parece suficiente el diálogo que realizamos el 28 de julio, donde a pesar de las dificultades ganamos? Nigmer, ¿se divide la plataforma unitaria de cara a las elecciones del próximo año? Aspiro que no, Juan Carlos, pero hay un factor que puede tender a que eso suceda, y es el hecho de la propiedad de las tarjetas electorales. El gobierno ha sabido jugarla bien. El gobierno no le ha quitado todas las tarjetas al sector de la plataforma unitaria para generar precisamente ese ruido. El ruido de la posibilidad de que bajo la disputa o la discusión sobre la necesidad de la preservación de algunas tarjetas electorales hasta último momento, entonces se juegue con el hecho de quebrar, de dividir a la oposición, que al final es el objetivo fundamental. Sin embargo, recordemos que ya esto lo hicieron hacia el 28 de julio. Creo que al final la preservación de la unión por parte de la plataforma unitaria y de los factores democráticos llevó a un desenlace favorable desde el punto de vista de la articulación de ese sector. Yo creo que esto puede seguir. Yo creo que para poder llegar a la discusión sobre si ir a unas elecciones regionales debemos pasar primero por saber qué va a pasar el 10 de enero. Creo que debe haber paso por paso el ordenamiento de esta secuencia. Después del 10 de enero, y dependiendo de estos escenarios, de si efectivamente Maduro se juramenta como pareciera tender todo, por supuesto que ahí empieza la necesidad de ver cómo se fortalece la unificación en función de poder definir en un criterio de unión superior, Juan Carlos, el hecho de cuál va a ser la postura y la estrategia por parte del sector de la mayoría democrática en relación a los siguientes eventos que van a suceder. Porque al final, Juan Carlos, ¿cuál es el riesgo real de la participación electoral en las próximas elecciones regionales si se llega a que la mayoría decida efectivamente hacerlo así? Bueno, que nos pase como lo que le ha pasado al alcalde de Maracaibo y que ustedes han vivido en carne propia. Que simplemente el gobierno, viendo que la mayoría democrática ha admitido no pasar la página quizás, pero sí hacerse la vista gorda y empezar un nuevo proceso electoral, pues ellos se sientan con la valentía de decidir quién queda y quién no, incluso generando cuotas a la mayoría democrática, a la oposición o mayoría democrática, para después quitárselo si no le gusta algo. O sea, al final la arbitrariedad es absoluta, Juan Carlos, y eso también hay que analizarlo no solamente desde la conveniencia y los intereses de los partidos políticos que forman parte de la plataforma y los que no,
que pueden participar o que podrían participar, sino desde la perspectiva de aquellas organizaciones políticas que ya se les han arrebatado las tarjetas electorales y que queriendo participar no pueden, pero más importante aún, del ciudadano que se ha visto afectado producto de una arbitrariedad en relación con lo que se generó como un proceso insurreccional democrático el 28 de julio y que no se ha respetado como resultado dentro del marco de la Constitución. O sea, supongamos incluso que la mayoría democrática decide toda ir a la elección y la gente va a estar dispuesta a participar sin darle una explicación lógica en relación con la posibilidad de seguir participando bajo ese criterio de arbitrariedad. El gobierno ha logrado colocar todos los elementos necesarios para desestimular la participación electoral de aquí en adelante y esa es la estrategia fundamental de ellos. Y solamente una respuesta de unión de todos los factores en relación con la definición del camino que se debe tomar después del 10 de enero, si se plantea el escenario tal como podría plantearse de unas elecciones aún bajo el control del gobierno de Maduro, pues tendrá que tomar una decisión y esa decisión tiene que ser con la mayor capacidad de unión posible porque si no, entonces ellos van a volver a ganar una batalla que no han ganado después del 28 de julio. Mira, pregunta Danilo Balbuena, una pregunta que me parece interesante, que yo quisiera que tú la abonaras porque conociendo cómo tú observas la política desde lo que pudiera ser tu visión sobre el mundo y sobre el país, alguien dice lo siguiente: la plataforma no tiene manera de dividirse porque María Corina Machado es la plataforma, dice Danilo Balbuena. ¿Qué opinas tú sobre eso? No, creo que Danilo está mal informado. La plataforma es una estructura de 10 partidos. María Corina no forma parte de la plataforma, ni su partido tampoco, pero hay un trabajo colaborativo como consecuencia de la participación de María Corina y de 20 en las primarias organizadas por la plataforma unitaria, en donde participaron otros candidatos también que no eran parte de la plataforma. Hoy, sin duda alguna, se ha comprendido la importancia de trabajar en conjunto entre organizaciones que no son parte de la plataforma y quienes sí lo son, pero eso por supuesto que no implica tener un compromiso o un amarre político y también es un error tratar de personalizar el hecho de la voluntad de la decisión política, porque incluso la misma María Corina, entendiendo que el problema no era ella, admitió que no podía participar por las arbitrariedades del gobierno de Maduro y se logró después de un arduo pugilato interno que fuese Edmundo González Urrutia el candidato. O sea, yo creo que hay suficiente madurez por parte de los factores políticos de la mayoría democrática en el país para entender que no es un problema de personalismos políticos, que es un problema de entender el llamado a la unión superior con base en la necesidad de darle respuesta a un país que clama por democracia. No es otra cosa. Ahora, ¿cómo darle respuesta a un país que clama por democracia si las respuestas prácticamente no las tiene la oposición? La respuesta la dio el país el 28 de julio. Luego, esa respuesta que tiene que ver con el artículo 5 de la Constitución no consiguió respaldo de los poderes públicos venezolanos y los poderes públicos se decantaron por otra opinión distinta a lo que parece que piensa la mayoría de los venezolanos. Entonces, ¿cómo me agarras ese trompo en la uña, Nigmer, de restituir lo que tú crees que debe restituirse, pero lo que ellos piensan que está perfectamente restituido? Juan Carlos, estoy consciente de las dificultades y limitaciones que tenemos comunicacionalmente para poderte dar una respuesta contundente a tu pregunta. Lo único que podría yo invitar, porque hay un reconocimiento de todos los actores políticos en Venezuela y de los venezolanos en general, es a recordar de una manera épica, y de hecho es un día patrio, el 23 de enero de 1958. Y en este sentido, lo que quiero asociar es en relación al hecho de que recordemos en 1957 cómo los factores democráticos en el país sentían que iba a ser para largo y de hecho el consultivo que hubo en diciembre del 57
al final fue manejado en relación con los resultados de manera inapropiada. Y recuerdo incluso algunas palabras de algunos actores políticos que estuvieron en esa época, como por ejemplo Pompeyo Márquez. Ellos, cuando este sector hablaba, generalmente decía, bueno, un día antes nosotros pues dábamos por hecho que aquí no iba a pasar más nada. De hecho, se había convocado una huelga, creo que para el 21, de prensa y de medios, y había una preocupación porque parecía que nadie iba a participar en este paro. Sin embargo, nadie que apostaba porque efectivamente hubiese un cambio el 23 de enero, pues afortunadamente no fueron sorprendidos en relación a la necesidad de estar organizados, pero sí fueron sorprendidos en relación con el hecho de la victoria que generó la organización de un pueblo con vocación democrática. Creo que esto, a la distancia, evidentemente con situaciones totalmente distintas a las que sucede el día de hoy, pero recordando que es Venezuela, que quizás es el hecho más cercano que podemos tener, creo que nos puede dar un poco algunos visos de cómo suceden las cosas sin necesidad de que haya un elemento de previsibilidad absoluta de los pasos que pueden desarrollarse de aquí en adelante. Lo que sí estoy seguro es que si no hay organización, es que si no hay articulación y si no hay unión de los distintos factores para la preparación hacia una transición en Venezuela, difícilmente esto se va a dar. Complejo, sin duda complejo. Mira, Nickmer, tengo que despedir la radio, tengo que despedir la 102 puntos. Regresamos con Nickmer Eva para estar unos minutos más con él. Querido Nickmer, ¿cómo atender este acertijo? Tú lo dijiste muy bien, el gobierno ha logrado, mira, ¿cuáles son las tarjetas que están disponibles? La tarjeta del Nuevo Tiempo, la tarjeta del MPB y la tarjeta de la manito. La tarjeta de la manito creo que la maneja Ramón Guillermo Aveledo y el señor Arcaya, el morocho Arcaya. La tarjeta de la manito la del MPB la maneja Calzadilla y la tarjeta de el Nuevo Tiempo es la del Nuevo Tiempo, la maneja Rosales. Pero alguien me dice por acá algo y me dice, dice que María Corina pudiera tener una jugada y la jugada sea, lo derrotamos en la anterior y los vamos a volver a derrotar en esta. ¿Qué opinas tú sobre eso? Eso es totalmente factible, pero eso no se logra si no hay una capacidad de unificación de los criterios en relación con todos los sectores democráticos en el país, que con razón resienten del sentido de si vale la pena poder participar en una elección regional, dado el hecho de que la elección más trascendente que se considera y se evalúa en el país es la presidencial, y sucedió lo que sucedió. Yo no dudo que esto pueda ser una vía de acumulación de fuerzas, pero creo también que para actores que han asumido posturas radicales en algún momento y que admitieron decidir participar electoralmente, les es complicado después no quedarse en el hecho de tratar de reivindicar el resultado del 28 de julio. En pocas palabras, Juan Carlos, es un tema suficientemente complejo como para no pretender agotarlo en este espacio, como para entender además que hay distintos matices en ese sentido y que, insisto, como te lo dije al principio, quizás es agotador y profundiza aún más en la tendencia a dividirnos antes de saber exactamente si vamos a llegar a una fecha en relación a una elección presidencial y a unas elecciones regionales y bajo qué condiciones. O sea, tenemos que pasar por el 10 de enero. Todavía hay tiempo para pensar sobre esto. También hay que ver cómo se va a generar la redefinición que está discutiéndose en la Asamblea Nacional de las condiciones electorales a partir de la modificación de toda una serie de leyes. Y además también hay que observar cuál es la consecuencia que se va a generar producto de una presión internacional que se va a terminar que ya se está dando y se va a terminar de concretar el 10 de enero. O sea, no subestimemos esta presión. Precisamente tú no eres el más pro gringo de mis entrevistados, pero yo pudiera preguntarte, ¿alguna expectativa con el gobierno del hombre naranja, del señor Donald Trump? Mira, hace unos días publiqué algo en mis redes sociales indicando que, según algunas informaciones de fuentes de primera mano,
se habían dado unas negociaciones o conversaciones previas con el gobierno de Maduro y el equipo de Donald Trump en relación al hecho de la posible victoria de Donald Trump y cómo esto se expresaría en la relación con Venezuela. En ese sentido, incluso se había hablado de un condicionamiento, de la posibilidad de que no fuese afectada tanta o no se pusiese en el primer plano el tema de Venezuela para el gobierno de Donald Trump, si se lograba un objetivo principalísimo para el posible gobierno de Donald Trump en ese momento, que era el de lograr la repatriación de una cantidad de venezolanos. Incluso se había hablado de 11.000 venezolanos repatriados en los primeros 3 días de gobierno de Donald Trump hacia Venezuela, y que si Maduro admitía empezar ese proceso, pues podía ganar tiempo, Ahora, los últimos acontecimientos en relación con el nombramiento o prenombramiento, el anuncio de su equipo de gobierno por parte de Donald Trump, evidentemente que está claro que cambia ese escenario que pudo haberse dado hace ya unas semanas, quizás algunos meses, de conversaciones con el gobierno de Maduro por parte de representantes del equipo de Donald Trump, que todavía no había ganado las elecciones y que no estaba decidiendo equipo de gobierno. Las designaciones recientes le pone el juego trancado a Maduro en el contexto de la posibilidad de un gobierno que, teniendo el precedente que tuvo en toda la presión que le metió el gobierno de Maduro en su momento, pues pareciera que pudiese venir con mayor fuerza. Pero esto depende de unos elementos geoestratégicos importantes. Ahí está Rusia en el medio, está el petróleo en el medio. O sea, hay elementos que van a afectar esto. Y por supuesto también el resto de la comunidad internacional va a tener que decir muchas cosas en ese sentido. Sí, quería como ya cerrando, porque en el anterior periodo de Donald Trump tenía en el gobierno a verdaderos halcones, y los verdaderos halcones, o el hombre que manejó la cosa con el comandante Cero en Nicaragua, todos esos halcones fracasaron en la política de máxima presión, pero está colocando también a unos nuevos halcones, pero volverá a la política de máxima presión. Bueno, Trump tiene la virtud para él y para su política de que es impredecible. Entonces, en ese sentido, lo único que está adelantando claramente es que está recolocando halcones. Gente con una posición radical y en relación con Venezuela, gente que se ha expresado públicamente de manera muy clara en relación con el repudio que tienen al gobierno de Nicolás Maduro. Así que va a ser difícil que entren en contradicción, porque además ellos se deben electoralmente a la población a quien la votó. Y aunque Trump no repita, seguramente uno de sus halcones aspirará a ser el relevo de Donald Trump. Así que por eso te digo, está muy difícil que haya contradicción en esta última etapa, y eso creo que lo está evaluando claramente el gobierno de Maduro, que se había generado una falsa expectativa. Incluso voceros internos del gobierno habían asumido incluso una calma en relación al hecho de lo que pueda suceder. Es más, estaban apostando porque Donald Trump ganara. Claro. Y lo hicieron público, de hecho. Y bueno, creo que puede estarle saliendo el tiro por la culata. Un mensaje final para nuestra audiencia que vive también, todos vivimos con nuestros paradigmas como verdades, vivimos uno y otros vivimos en una especie de cámara del eco, donde solo escuchamos lo que nos satisface, y cuando escuchamos otros puntos de vista nos ponemos como los puercoespines, se nos eriza la piel. ¿Qué mensaje le das a la gente en estos días? Juan Carlos, lo que estoy absolutamente seguro es que cada día estamos más cerca de lograr el objetivo del deseo mayoritario del pueblo venezolano, entre otras cosas porque logramos expresarnos y no tenemos duda en relación con la aspiración a recobrar la democracia, el Estado de Derecho y Justicia en el país. Creo que eso es un paso adelantadísimo. Y en ese sentido, creo también que hay mucha, pero mucha más conciencia, a pesar del terrorismo de Estado que se aplica actualmente en el país, de la necesidad de avanzar en formas de organización que permitan prepararnos para una transición que va a ser inevitable en el país por re o por fa. Así que yo soy optimista, Juan Carlos, dentro de las dificultades.
y dentro de los dilemas que tenemos en la vida cotidiana con el dinero, con el trabajo, con la salud, con la educación. Pero estoy totalmente convencido de que el paso que dio el pueblo venezolano el 28 de julio no tiene retroceso, y eso augura unos buenos vientos de cambio para el país. Bueno, muy buenas palabras para muchos de nuestra gente que nos está escuchando, porque a veces la gente se agobia. Nigmer, muchas gracias. Un abrazo para ti, nuestro respeto. Gracias a ti, Juan Carlos, y a todo tu equipo. Muchísimas gracias. Muchísimas